Vamos a empezar por el día de ahora. Vamos a hacer un exhorto a sus compañeros para que pues se pongan las pilas y ya se despierten. ¿Sí? Bueno, primera llamada. ¿Sí? Entonces, aquí, para poder plantear todo lo que hemos visto hasta ahorita, que nos hace falta ver algo más, realmente es importante pararnos en este momento y poder definir cuál es el alcance de nuestros conocimientos. Yo aquí les pongo una nota y pongo un circuito en el cual vamos a nosotros a ver los elementos para poder aclarar esta nota. La nota dice lo siguiente: es muy importante examinar muy cuidadosamente al circuito o la red antes de elegir un método o una herramienta en su análisis. ¿Sí? Primero hay que ver el circuito, analizarlo, pensarlo, razonarlo, cuántas fuentes, cuántas mallas, cuántos nodos, etcétera, tiene el circuito, para poder seleccionar la herramienta más idónea que nos puede llevar a una mejor solución. Así sea un corto tiempo, sea un corto largo, pero primeramente hay que razonar, ¿sí?, la dificultad de los circuitos y si esos circuitos se pueden ir reduciendo para llegar al planteamiento en la solución, ¿sí? Mientras no nos mencione el análisis que se debe de emplear. O sea, algunas veces nos dicen, aquí está este ejercicio o esta red y hay que resolverla por ese método, por Thevenin, por mallas, por nodos, por reducción, por transformaciones. ¿Sí? Pero ya nos están definiendo la herramienta que debo de emplear. Mientras no me digan esa herramienta, pues nosotros podemos echar mano de lo más fácil en tiempo y en conocimientos para llegar a la solución. Que hay circuitos que se pueden plantear de esa manera. Hay otros circuitos que no hay una más que esa. ¿Sí? Bueno, pero todos los circuitos se pueden analizar de diferentes métodos. Entonces, un método puede ser mucho más simple que otro y un tiempo más reducido en su solución. Puede ahorrar tiempo, mucho tiempo a la larga, sobre todo en una evaluación. Entonces, las evaluaciones deben estar de acuerdo al tiempo y a la selección del método a emplear. Muchas veces como maestro les pido yo un método que me lleve aproximadamente media hora, 45 minutos en su solución y pongo 4 o 5 problemas, o 3, o no voy muy lejos, 3 problemas de ese tipo, pues no nos alcanza el tiempo, ¿sí? Entonces hay que hacer como maestro también seleccionar el tiempo apropiado para una evaluación del circuito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con esa nota, pero de total importancia? ¿Sí? ¿Podemos borrar esa nota para dar una explicación a ese hecho? Sí, ya la puedo borrar, joven Pérez, joven Licona, Profe. y joven Pais, joven Manuel. Sí, profe. ¿Ya la puedo borrar? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Para poder aclarar esta nota, tengo ese ejercicio que ya lo hemos resuelto y no me lo han enviado para poder comprobar el resultado. El resultado debe ser el mismo. Hay varios caminos de llegar, como dice el dicho, hay varios caminos de llegar a Roma, ¿sí? Y todos nos van a decir a dónde llegar, a qué punto de Roma. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Me voy a tardar? ¿Voy a pagar más? No lo sé, pero hay varios caminos por los cuales yo puedo llegar. Por ejemplo, en este ejercicio, ¿cuál fue el primer camino? El primer camino fue reducir el circuito. ¿Cómo lo reducimos el circuito? ¿Cómo lo reduje? Pues primero, empleando la herramienta de la transformación. ¿Cuál sería ahí? Aquí, al observar el circuito y razonar el circuito, nosotros tenemos aquí lo siguiente, en la reducción. Yo aquí tengo un circuito T, aquí tengo otro circuito T, y aquí tengo un circuito
pi. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí de la reducción, ¿cuál sería la más económica y la más eficiente y la de menos tiempo? ¿Transformar un circuito T o el circuito pi? Y ya lo resolvimos. Circuito pi. Entonces se redujo este circuito a la siguiente manera. A la siguiente manera, yo tenía una RA, una RB, una RC, aquí teníamos 100 ohms, aquí teníamos 50 ohms, aquí teníamos 75 volts y aquí 80 volts. Ya lo reduje el circuito, ¿estamos de acuerdo? Al reducir el circuito nos damos cuenta que la RA y la de 100 ohms están en serie y la RB con la de 50 están en serie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo puedo emplear este método si voy a usar la herramienta, el análisis de mallas. Ustedes pueden observar que al utilizar el análisis de mallas del circuito original, nosotros tenemos 1, 2 y 3 mallas. Lo podemos resolver en forma inicial. Y va a dar una matriz de ¿cuánto? De 3 por 3. Que ya lo resolvimos de esta manera. La clase posterior. ¿Sí? Entonces ya puedo utilizar el método de malla que se me va a reducir ahora a ¿cuántas mallas? A 1, a 2 mallas. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahora tengo esa herramienta. ¿No? ¿De qué otra manera lo pude haber resuelto? ¿De qué otra manera lo pude haber resuelto? Transformando las fuentes de tensión. ¿Y cómo manejaría las fuentes de tensión? Y empleando, bueno, primeramente de la parte original. ¿Qué me quedaría con este circuito? Este circuito va a quedar de la siguiente manera. Aquí tengo 100, tengo 75. Aquí tengo la de 50 y aquí tengo una IA y tengo una IB. La IA va a ser igual a ¿cuánto? A 75 sobre 100 y la IB va a ser igual a 80 entre 50. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucedería? Pues aquí tengo estas resistencias en paralelo. ¿Sí? Y tengo estas resistencias en paralelo y reduzco mi circuito de esta manera. Y tengo aquí 100 ohms. No, perdón, aquí tengo una resistencia equivalente 1. Aquí tengo 200 ohms. Y aquí tengo una resistencia equivalente 2. Aquí tengo la IA y tengo la IB. Y hay que determinar la resistencia equivalente 1 y la resistencia equivalente 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y lo que sucede? Pues aquí ya puedo utilizar también el método de mallas. La malla 1, la malla 2 y la malla 3. Vamos bien hasta ahí con esas herramientas. Vean cómo voy a ir planteando el circuito, cómo lo voy haciendo de tal manera que lo puedo resolver de esas maneras que estoy mencionando ahí. ¿Cuál de esas tres formas se les facilitaría a ustedes? En tiempo y en forma. ¿Cuál ustedes emplearían? De acuerdo a la nota que acabamos de escribir.
pasó? Bueno, yo creo que siento que sería más rápido la segunda opción, donde convertimos el circuito pi a circuito T, porque pues, obviamente solo son dos mallas. Ujú. Tú, Pérez, sería Yo me la... inclinaría por tener tres mallas, o sea, tener el ejercicio directamente trabajarlo por mallas. O sea, en su forma original. Ajá. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el segundo paso tienes que hacer la operación, tienes que hacer 3 operaciones. ¿Sí? Hacer la operación para terminar la RA, la RB y la RC. Y luego, pues, lógico, te va a reducir a 2 mallas. En forma directa. ¿Sí? Esa es una forma de poderlo resolver. ¿Sí? De la forma 1 y la forma 2, transformar la transformación del pi a t o de las fuentes de tensión a fuentes de corriente. De esos dos, ¿cuál sería el más fácil? Transformando las fuentes, se hacen unas operaciones. ¿Sí? Transformando las fuentes tienes que la operación, hacer la ley de Ohm, ¿sí? Para determinar la magnitud de la IA y la magnitud de la IB. ¿Sí? Tienes ya 2 operaciones. Y luego tienes una tercera operación, la transformación de la resistencia equivalente 1 y otra operación de la resistencia equivalente 2. Ya van 4 operaciones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y ya tengo el circuito de abajo donde ya puedo utilizar mallas. Ahí, ¿qué es lo que podía hacer más? Yo puedo transformar ese circuito ese circuito pi a un circuito T. También lo puedo realizar, también puedo emplear esa herramienta. Pero si utilizo esa herramienta que yo tengo ahí, ¿cuál sería, de cuántas matrices sería la solución? Cuando transformé las fuentes de tensión a fuentes de corrientes. En el otro caso tengo 2 mallas, la 1 y la 2, cuando transformo el circuito pi a circuito T. Ahora, en la otra parte puedo transformar las fuentes de corriente como lo estoy haciendo, pero también puedo transformar el circuito pi a circuito T. ¿Y a cuántas mallas se me reduce el circuito? Igual a dos. Igual a 2. ¿Estamos de acuerdo? Y lo podremos resolver de esa forma con las fuentes de corriente. ¿Cuántas matrices seríamos? Pero bueno, ya la corriente estaría en las mallas, ¿no? Si ya tendríamos la corriente de las mallas. Ya tienes la corriente de la malla 1 y la corriente de la malla 3, que es la de las fuentes de corriente. Ya nomás trabajaría sobre la malla del circuito pi. ¿Sí? Vamos entendiendo lo que es la nota, lo que es la importancia en el análisis, en el razonamiento de los circuitos. Y todos los resultados que voy a hacer me deben llegar, o todos los análisis que voy a hacer deben llegar al mismo resultado, no debe ser diferente. ¿Ok? Por eso dice, yo puedo elegir, pensar, ver el circuito, razonar y buscar la forma más elemental y más sencilla. La forma más elemental y más sencilla es, pues ya domino yo mallas, utilizo en su estado original. Pero esa es decisión muy propia. Pero si me piden en una evaluación, tengo este circuito y resuélvalo por un método de mallas, por un método de 2x2. Entonces tienes que hacer la transformación del circuito pi a un circuito T, como lo tenemos en el circuito en el punto 1. Pero ya me está diciendo a cuántas la matriz de cuánto por cuánto debe ser. Si yo les diría determinar la tensión en la de 200 ohms con una matriz de 1x1, ya le estoy diciendo por qué método. ¿Cuál sería? ¿Cómo lo plantearían? ¿Cuál circuito utilizarían? Tendría que ser reducción. ¿Reducción? Si 10 por uno, sí. Pero de los que tenemos ahí denotados en el 1 y en el 2, ¿cuál sería? El más propio, el más original. ¿Sí?
ver, observen, estamos ya poniendo una acción de habilidades y destrezas en este pequeño ejercicio, en esta pequeña nota. Porque yo le estoy diciendo la elección, yo la estoy solicitando. No, ustedes no la están haciendo por iniciativa propia. El instructor les dice, yo quiero que resuelvan ese circuito, determinar la tensión en la de 200 ohm por un método de mallas, por un método matricial de 1 por 1. Ah, Chihuahua. Ya me pusieron a pensar más, ¿qué es lo que se nos dificulta? El querer pensar. Queremos las cosas muy sencillas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el método más idóneo de los que tengo en el punto 1 y el punto 2? A ver, jóvenes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Podríamos utilizar la transformación de fuente de tensión hasta el punto donde, por ejemplo, está aquí, que tenemos en la parte de abajo de la derecha. Sí. De ahí podríamos usar reducción de circuitos para hacer una fuente de corriente equivalente para que solo nos quedara una malla. Se me ocurre. A ver. ¿Alguien más? Vas bien. Dijiste parte del pedido bien. Sí, vas. El buen razonamiento, pero ya lo último sí como que no le entendí o no me pareció. A ver. Sí, sí. Escucho. ¿Es más? A ver, vamos a ver si es lo que te entendí. Vamos a hacer el circuito hasta donde te entendí y lo vi más razonable. Borro yo esto de aquí y voy a este circuito. De este circuito, ¿qué es lo que sucede? Yo puedo hacer un circuito usando la herramienta de la transformación. Voy a transformar esta fuente de corriente a una fuente de tensión. Y la otra fuente, pues lo hice con esta, pues también lo puedo hacer con la de la derecha. Aquí tengo la IB. Aquí tengo la de, ¿qué sería aquí? Aquí sería una resistencia equivalente 1. Aquí sería la de 200. Y acá sería la resistencia equivalente 2. Y quiero terminar aquí el elemento. Pues más fácil, ¿no? ¿Tengo qué? Tengo aquí una ¿qué? Una sola malla. Puede ser esa o puede ser esa de acuerdo a la elección. A la fuente mayor menos la menor. Y ya tengo una malla, una matriz de 1 por 1. ¿Estamos bien? Siempre y cuando los circuitos se puedan hacer de esta manera, reducción. Pero va a haber otros circuitos que los puedo resolver por mallas, los puedo resolver por nodos, los puedo resolver por otros métodos que nos hacen falta de ver, otros más. 2. Thevenin, Norton y máxima transferencia, que es lo que nos hace falta ver en la parte del curso. ¿Ok? ¿Está entendida la nota que acabo de explicarles? ¿Sí? Señorita Erika, ¿sí le entendió? Sí, profe. ¿Sí? A ver, dígame, ¿qué decía la nota? ¿Cuál nota? La nota que puse. La que estoy mencionando. Al inicio yo puse una nota. Ah, es que entré como 13 minutos después. Ah, entonces, ¿por qué me dices que sí le entendiste? Yo me doy con la idea de que, pues, lo que estoy hablando... ¿Eh? Pensé que hablaba de... ¿Perdón? Pensé que hablaba del ejercicio, porque pues ya habíamos visto. Ah, ya lo habíamos... Exactamente, ya lo habíamos visto. Pero, a ver, ¿quién de ustedes le puede leer la nota a su compañera? Por favor. ¿Qué decía la nota? ¿O la leo yo?
La nota decía lo siguiente, señorita Erika, y los que se acaban de incorporar, lógico, va a estar en el video. Dice, es importante examinar cuidadosamente el circuito o la red antes de seleccionar un método o herramienta en su análisis. Un método podría ser mucho más simple que otro y un poco de tiempo invertido inicialmente puede ahorrar mucho tiempo a la larga. Yo mencionaba a sus compañeros que yo como maestro puedo poner una evaluación donde quizá un problema por un método, ¿sí?, les puede tardar 15 minutos y por otro método les puede tardar 30 minutos. Si yo pongo 2 o 4 de ese tipo de ejemplos, no les va a alcanzar el tiempo, ¿sí? Entonces, esto se hace con la finalidad de que ustedes, en forma muy particular, elijan el método, ¿sí? Y uno de los métodos que casi por la mayoría, por la experiencia que tengo, utilizan el método de mallas, porque es el más fácil y el más sencillo en poder resolver, siempre y cuando la red se preste a la facilidad del conocimiento. Pero ahorita vamos a ver redes que ya tienen tantito más complejas en su interpretación. ¿Estamos de acuerdo? Y esa nota la estoy explicando con este ejercicio. Este ejercicio lo hicimos nosotros transformando las fuentes, perdón, el circuito pi a circuito T y calculamos el valor en la de 200. Hicimos transformando las fuentes de tensión a fuentes de corriente. Y lo hicimos también por el método de mallas, que lo hicimos la vez pasada. Y todas las tres maneras pueden llegar al mismo resultado. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que sucedería si en lugar de transformar el circuito pi a circuito T, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué diferencias tengo en transformar el circuito pi a un circuito T o uno de los circuitos T a circuitos pi? A ver. Obsérvenlo bien. ¿Cuál de los dos sería el más razonable? ¿Y por qué? Ustedes pueden observar que al transformar el circuito T a circuito pi, la resistencia de 200 desaparece. ¿Sí? ¿Sí me entienden esa acción? Más bien sería al revés, ¿no, profe? Cuando transformamos del circuito pi a circuito T. Exactamente. Del circuito, bueno, vamos a ver este caso. Del circuito T a circuito pi, la resistencia de 200 se va a perder. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si transformamos el circuito T del lado izquierdo, que conecta la resistencia de 100 a la de 200 y a la de 75, también se pierde la de 200. ¿Sí o no? Si transformo el circuito T a circuito pi del punto de la de 250 y 75, también se pierde la de 200. Y ahí hay que usar una herramienta más para determinar esa acción. ¿Sí? ¿Cuál sería la situación, muchachos? Voy a reducir a esa, voy a interpretar ese, porque quizá no me entiendan. ¿Qué es lo que sucede? Yo hice el circuito de esta manera. Al emplear la transformación. Tengo este circuito, tengo aquí, ¿cómo la tengo? Aquí tengo 100, aquí tengo RA, aquí tengo RB, aquí tengo la RC, la fuente A, la fuente B y aquí tengo la de 50. ¿Qué es lo que sucede? Yo quiero conocer la tensión en la de 200, esa de 200 estaría aquí así. Yo quiero conocer la tensión en esta de 200 ohm. Y lo resuelvo por mallas. ¿Pum? Pum, la malla 1 y la malla 2. Por este método la malla 1 me da un valor X y por ese método la malla 2, malla 1, la malla 2 me da un valor Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Empleando mallas. ¿Y luego cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál será el siguiente paso? A ver.
¿Cuál es el siguiente paso? ¡Despierten! A ver, señorita Erika, ¿cuál es el siguiente paso? Ya resolví parte del circuito. ¿Sí? A ver, Pérez. Podríamos utilizar la regla del divisor de corriente, o sea, después de este circuito que tenemos aquí de pi a t, Sí. yo lo regresaría al circuito original y usando la regla del divisor de corriente podríamos determinar cuánta corriente va a esa resistencia de un lado y cuánta corriente va del otro. A ver. Se me ocurre. Se te ocupa, a ver si te entendí. Tú dices que ya tengo este método, tengo la corriente ya y regreso que a este punto. Yo tengo la I1 es la de 100, pero la de 75, ¿cómo la determino? Un punto. ¿Eh? Sí, no pensé en ¿Sí? eso. Luego, a ver, jóvenes, Fernando Orozco, joven Mesa. Yo pensaría que para sacar el voltaje de la de 200, Sí. pues sacarías el voltaje de RA y la de RB y ya nada más la suma. A ver, vamos a ver, nada más, observa, nada más la suma, ¿ok? Hasta la primera parte estuviste muy bien, y por eso te vamos a premiar con un sígale, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú me acabas de decir que en la tensión en RA va a ser igual a la corriente 1 que multiplica a RA, ¿estamos de acuerdo? Y el voltaje en RB va a ser igual a la corriente 2 por RB. ¿Estamos de acuerdo? ¿Fue lo que me dijiste hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué polaridad voy a tener en la parte de arriba de la resistencia RA y abajo? Positivo arriba y negativo abajo. Perdón, positivo arriba y negativo abajo. ¿Qué es lo que sucede en RB? Lo mismo. Lo mismo, positivo arriba y negativo abajo. Por lo tanto, el voltaje, la de 200, va a ser igual a ¿quién? Al voltaje de RA y al voltaje RB. ¿Qué signo será ahí? Bueno, sería negativo. Sería negativo, todo de acuerdo. Ya no es la suma, ¿sí? Y ya sería el negativo. Y ahí sería la respuesta. ¿Ok? ¿Dudas? Y ese ejercicio quiero que me lo envíen, por favor. Demostración de todos los métodos hasta ahorita que hemos visto. ¿Sí? Que no lo han hecho. Ya resolví algunas partes. Ya nomás es transcribirlo y entenderlo. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Y eso era para poder entender la nota con la cual inicié la clase, que es muy importante. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No hay dudas? Volvemos a seguir al siguiente circuito. Sí, ¿por qué? ¿Sí? ¿Puedo borrar este circuito? Sí, bueno, vamos a borrar este circuito, ya que no hubo dudas. Ok, jóvenes, aquí sí cabe hacer mención que ustedes deben tener cuidado con lo que estamos explicando y lo que estamos realizando. Aquí en el pizarrón yo voy a hacer una rectificación al planteamiento del problema que vimos hoy, anteriormente. Yo denoté las características del circuito equivalente que tenemos aquí en el pizarrón, en el cual yo estoy denotando una corriente A cuando tengo una fuente de tensión, una corriente B cuando tengo la fuente de tensión. Lógico, desde el punto de vista más concreto, esta fuente me va a dar una corriente que yo le llamo una corriente IB, y esta fuente me va a dar una corriente IA que la denoto yo de esa manera. Es la fuente que me va a proporcionar cada una de las fuentes. Pero literalmente yo tengo aquí una fuente de tensión A y una fuente de tensión B para poder definir las características concretas del circuito. Entonces,
Cabe hacer mención que no exista confusión. Yo tenía en el circuito anterior esto de esta manera, donde yo tengo que esta fuente me va a dar una fuente IB, ¿sí? Y esta que aquí está denotado, la corriente IB, y esta me va a dar la corriente IA, me va a proporcionar la corriente IA. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Dentro del diagrama, esto debe estar definido con un voltaje B, que me va a proporcionar una corriente B, y un voltaje BA, que me va a proporcionar una corriente IA, para que el circuito sea simbólicamente más concreto y más real. ¿Sí? Entonces, quiero ser muy claro. Yo lo planteé de esta manera porque yo tengo que esta fuente de tensión me va a dar una corriente A y esta fuente de tensión BB me va a dar una corriente IB. Por lo tanto, yo aquí voy a tener una corriente resultante que va a ser la mayor menor a la menor. Por lo tanto, la tensión en la de 200, que es lo que me piden, va a ser igual a una IA más una corriente IB. O puede ser menos, pero es la mayor menor la menor. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo a este circuito. Por lo tanto, que esto que va a multiplicar aquí a la resistencia de 200 ohm para poder comprobar nuestro resultado. ¿Estamos de acuerdo? Hay que fijarse y no hay que confundirse con esas denotaciones. Hay que despertar, hay que intervenir, hay que actuar, hay que ser parte del circuito. Si no estamos nosotros siendo parte del circuito, cualquier problema que pueda suscitar en la solución, pues se lo van a concretar al error del maestro. Muchas veces uno como maestro plantea esta situación. En este caso nomás son 8 o 10 alumnos. Pero esto mismo sucede cuando son 30 alumnos. Como están en otro mundo, están pensando en otras cosas, uno da la explicación y sigue el seguimiento. Ok, cuando tenemos una evaluación, y tenemos el error concreto en la evaluación, ya definido, es que así lo escribimos. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? El error siempre ha sido del maestro. Entonces, cabe hacer mención aquí la denotación que estamos planteando en este circuito. Entonces, abusados, quiero ser muy claro. Hay que participar, hay que observar, hay que pensar, hay que razonar. ¿Sí? Y si no hacemos esto, quiere decir que vamos a tener que unos moquetazos de audiovisuales, ¿sí? De audio para que puedas hacer entender el conocimiento. No tengo aquí una varita como lo hacían los maestros de antes y nos daban el borrador para poder hacer que entendamos el concepto, la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que quede claro, que no quede huella. No quiero que surjan los errores tanto del maestro como de los alumnos. Somos parte de una enseñanza tradicional, no una virtual. ¿Sí? Entonces, aquí planteamos esta solución y que quede entendido mi planteamiento. Entonces, que quede claro. Gracias y hay que poner atención.